¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta. Mirad que ha arrancado fuerte la Fórmula Uno esta temporada con estas carreras consecutivas, back to back. Hemos visto mucha acción en pista y vamos a verlo junto a vosotros y junto a un referente que, para los que no los conozcáis, es una de las personas más conocidas en Sudamérica, un referente en motorsport mundial y cada vez más conocido en España. Diego Mejía, ¿cómo estás? Porti, muchas gracias por la invitación, gracias por la introducción, por lo de referente. Bueno, eso lo dejo a, Sí, a sí. juicio del público, pero sí, muchos años ya en el deporte motor y disfrutando, ¿no? de esta Fórmula 1 y de la creciente popularidad que está teniendo en todo el mundo. Y me llama la atención, mira que yo le he dicho a amigos y gente del mundillo, voy a estar con Diego, que me hace mucha ilusión porque hemos compartido muchos paddock, muchos circuitos y poder charlar y analizar un poco con él. La verdad que me hace ilusión porque creo que siempre ha sido una persona muy comedida y muy analítica, ¿no? Tienes ahí el puntito de periodista piloto que ves rápido por qué ocurren las cosas. Bueno, fui piloto, de ahí nació todo realmente. Desde muy niño fui contemporáneo con Juan Pablo Montoya en los karts, o sea, nos llevamos apenas días de nacidos y Ujú. mi papá corría contra su papá en el karting. Él se adelantó 5 días y ya desde ahí se vio que era más rápido que yo. Y luego sí, compartimos en la pista muchas veces, en muchas categorías. Yo pues corrí como piloto en coches hasta hace unos 10 años, hasta que dejé de vivir en Colombia y me vine a España con el proyecto del canal Fórmula 1 en Latinoamérica que inició Mediapro en 2015, Ujú. pero hasta ese punto estaba corriendo permanentemente, gané muchos títulos en Colombia, las carreras más importantes, pero sí, cuando hubo que dar el salto internacional, ahí ya me quedé corto de combustible. ¿Cómo está Juan Pablo? Le veo ahora que va muy de la mano con su hijo, con Sebas, y le he visto acompañándole en todos los circuitos, en Jerez, está por todos lados. Es realmente su enfoque en este momento, la carrera de Sebastián. Él podría seguir corriendo si lo hubiese querido, pero ya en un momento las prioridades claramente pasaron hacia el lado de Sebastián y está empujándolo con todo, ¿no? Ya ¿Sí? arrancó la Fórmula 2, tuvo un arranque muy bueno, pienso, Sebastián, con Prema en este salto que está dando. Ujú. Y pues sí, en este momento dentro de los pilotos colombianos es quien está en cabeza de la lista para tener opciones de llegar a las grandes categorías. Tú viviste el hype del motor y de la Fórmula Uno en Colombia primero, en Sudamérica después y después en España. ¿Se repite siempre el mismo patrón o va cambiando según continente? No, sí, o sea, en el caso de Juan Pablo, por ejemplo, claro, nosotros, conociéndolo desde niño y verlo llegar a la Fórmula 1, verlo triunfar como lo estaba haciendo, era como que todo iba encaminado a que iba a ser campeón del mundo, ¿no? Mm. Y luego ver que en realidad eso se frustró al tercer, cuarto año y que acabó siendo Fernando Alonso quien tomó ese lugar, porque así fue, o sea, Alonso tomó el lugar que nosotros creíamos que iba a tener Juan Pablo, ¿no? Wow. Por las circunstancias que fueran, por cómo se dio la carrera de cada uno, pero claro, son dos pilotos que se juntaron en un momento. Bueno, 2001 fue una carrera que marcó el debut de tres grandísimos pilotos, porque el otro que estaba en esa carrera en Australia en 2001 era Kimi Raikkonen, ¿no? Más allá de Enrique Bernoldi, que es como el que siempre sacan de la foto, pero sí, fue una temporada que trajo a tres grandísimos talentos. Dos de ellos fueron campeones del mundo, tres personas muy distintas, pero tres pilotos muy, muy talentosos. Eso te iba a decir, porque nosotros en España, pues llega un momento en el que tenemos que reconocer que nuestra trayectoria en el motor viene de las motos. Es decir, en España siempre se ha seguido más las motos. Yo siempre lo he dicho, empecé en el motor viendo las carreras de camiones porque era lo que había en el Jarama, el circuito de Madrid. Sí. Pero todo eso te da un know-how, ¿no? Para cuando llegas a la Fórmula Uno, llegar sabido. Y en aquella época te iba a nombrar que lo has hecho a Kimi Raikkonen, porque todo el mundo estaba pendiente de él. Es decir, como que había otros tres pilotos que iban, ¿vale? Se sabía que Fernando venía de la mano de Briatore, que había un colombiano rápido, pero la estrella antes de debutar era Raikkonen. Sí, bueno, Montoya llegó con el título de la IndyCar en su momento, habiendo ganado las 500 millas de Indianápolis, o sea, había mucho hype. En realidad pienso Ujú. que la prensa británica estaba encima de Montoya, veían a Raikkonen como, uff, ojo, porque, Ajá. pero recuerda que él inició en la Fórmula 1 como con superlicencia condicional. Ujú. Eh, Tenía que pasar, digamos, un periodo de prueba, pero ya en la primera carrera era evidente que estaba a la altura de la Fórmula 1 y más.
Y bueno, en el caso de Fernando, pues empezaba, como muchos otros, por abajo, con Ujú. Minardi, entonces no había tantas expectativas, pero claro, Raikkonen en cuestión de nada era el reemplazo de Mika Häkkinen, porque Häkkinen se retira al final de ese año, lo anuncia después de ganar su última carrera en la Fórmula 1 en Indianápolis. Y bueno, Juan Pablo pues estaba en un equipo que en ese momento estaba cada vez más hacia ser un equipo que podría rivalizar por el título del mundo. Ese año ganan, en el 2001 ganan su primera carrera como BMW Williams, Ujú. que pudo ser en Brasil con Juan Pablo, pero fue la siguiente carrera con Ralph en Imola y eso cambió mucho la dinámica de cómo hubiesen podido ser las cosas para Juan Pablo si hubiese logrado ganar en Brasil, que él siempre dice que con la lluvia que llegó después y los Michelin que no andaban tan bien en lluvia como los Bridgestone en ese entonces, igual no habría ganado. Wow, hay que elegir el momento justo, que todo esté de cara. Es un poco como le pasó el año pasado a Colapinto, que ahora veremos, pero el tener que empujar con un coche, que te quedas sin piezas, con un tiempo muy limitado. No sé, he hablado con pilotos que me han dicho, no, yo tenía un test cerrado, tenía el patrocinador, pero como no hice ese test, adiós a la Fórmula 1. Es tan cruel. Y pasan los años y Raikkonen está retirado. Juan Pablo está con Sebas empujando por su hijo y Fernando Alonso sigue Sí, corriendo, macho. Increíble. impresionante, ¿no? Impresionante que sí, que pase tanto tiempo y él siga allí y siga siendo uno de los pilotos considerados como los pilotos fuera de serie, ¿no? Porque Ujú. hay algunos pilotos que son excelentes y en la Fórmula 1 no hay un piloto malo, pero hay unos que son claramente fuera de serie porque sea por el talento, por otras habilidades que tienen. Fernando obviamente reúne muchas, pero su longevidad es algo, es un caso, pues, que no sé si Hamilton llegará a la misma edad de Ujú. Fernando en la Fórmula 1, está rejuvenecido en este nuevo lapso con Ferrari, pero sí, Ferrari, Fernando, pues, pese a que las cosas no se han dado tal vez como pintaban en términos de los títulos que hubiese podido conseguir, los equipos por los que ha tenido que pasar ahora, la motivación la mantiene y cada lucha la da como si fuera por una victoria. ¿Tú has visto una evolución en Fernando por las distintas etapas como persona, como piloto? Creo que hay un momento especial, ¿no? Que es la llegada a Ferrari. Todo el mundo quiere llegar a Ferrari. Reconocer que te tienes que ir porque no vas a ganar. O sea, es decir, cuando Fernando decide irse de Ferrari, claro, la gente lo critica y dice, pero ¿cómo te va de Ferrari? Ferrari no ha vuelto a ganar. Ferrari no ha vuelto a ser campeón del mundo. La excusa de Fernando es, yo voy a ser campeón del mundo aquí. No, pues entonces me voy. O sea, creo que busca un plan B y nadie se hubiera atrevido a hacer eso. Yo me quedo en Ferrari hasta que me muera. Sí, sobre todo viendo por lo que cambió, ¿no? Que fue un desastre, ¿no? Total. El paso por McLaren en esa primera época, la llegada de Honda con el híbrido, con el Size Zero, me acuerdo que tanto hablaba Ron Dennis que nunca funcionó y que nunca pudo hacer funcionar en ese entorno la gente de Honda. Pero en el caso sí, o sea, de Fernando, pero yo pienso que su esencia no ha cambiado. Ujú. Yo lo veo comparado al que corrió contra Montoya cuando era piloto de Renault y sigue siendo el mismo, ¿no? Como te habla, es igual. Fernando desde esa época me gustaba entrevistarlo y preguntarle porque siempre te daba algo. Eh, Te dejaba algún titular. Ahora te da tal vez más, ¿no? Creo que su habilidad en ese aspecto pues, se ha hecho mucho más fuerte con el paso de tantos años y pues de ser toreado en tantas plazas diferentes, ¿no? Es que ha pasado por muchas cosas Fernando en su carrera como piloto, el paso por Le Mans, el paso por el Mm. Dakar, lo que significó Indy 500 y casi que haber estado peleando la victoria en su estreno. Bueno, todo eso yo creo que lo hace uno de los pilotos más completos de la actualidad. Sabe lo que dice y cómo lo dice. O sea, sabe perfectamente usar a los medios para llevarlo a su terreno. Pero yo siempre digo que si quieres una respuesta inteligente, tienes que hacer una pregunta inteligente. Fernando sabe llevarlo, pero también hay que saber llevarle a él hacia esa respuesta, igual que al resto de pilotos. ¿No? No es decir, oye, ¿qué tal la carrera? Y yo te tengo que felicitar públicamente, Diego, porque hemos compartido muchos corralitos y haces unas preguntas muy buenas, muy Muchas gracias. inteligente, sabes guiar, das el dato y he aprendido mucho de ti. Pues muchas gracias Mm. por decirlo. La verdad creo que es experiencia, ¿no? Y en el caso de Fernando también lo otro es que, o sea, él sabe cómo llevar siempre, digamos,
la narrativa, con lo que quiere decir, pero al mismo tiempo es muy emocional y muy competitivo. Entonces, al momento en el que tú le tiras algo que tú sabes que le va a tocar allá, bueno, siempre responde, ¿no? Y bueno, respuestas icónicas de Fernando a preguntas de este tipo, hay muchas y creo que todos hemos recibido algo en ese sentido. Me acuerdo que le dijo a una compañera, no juegues a periodista ingeniero. Y se fue. Y digo, hostia, no, es que, a ver, o sea, es verdad, ¿no? Para bien o para mal, o sea, él está preparado para ir al siguiente nivel, ¿no? O Sí. sea, a ver, es una persona peculiar, súper competitiva y yo creo que es un mundo súper exigente. O sea, aguantar tantos años en Fórmula 1, ¿cuántos pilotos has visto tú que han pasado, se han ido? Gente, a mí me ha caído, por ejemplo, bien Ericsson, pero fuera. Palmer le dieron por todos los lados porque al final no era ni competitivo, ni una persona educada, ni demás. O sea, ¿qué decirte de Mazepin? Hemos visto muchos pilotos pasar. Sin duda, ¿no? La Fórmula 1 es una picadora de carne, ¿no? Y este año estamos viéndolo en este arranque de temporada con todo lo que está pasando dentro de Red Bull y que apenas con 2 carreras ya estamos hablando de si Liam Lawson va a correr la siguiente o no. Es Entonces increíble. es increíble, ¿no? Y bueno, a ver, Fernando pues se ha caracterizado siempre por ese instinto competitivo y muchas veces pues él mismo lo dice que él compite para todo e incluso se vuelve como una competencia de quién quiere llevar la narrativa en las entrevistas de alguna manera, ¿no? Pero, pero sí es realmente alguien que siempre aporta mucho. Si no tiene el medio mecánico para aportarte competitivamente en la pista, seguro que fuera de la pista te va a dejar algo que va a dejar a la gente hablando. ¿Va a hacer funcionar el Aston Martin? ¿Eres de los que creen en Newey? ¿Eres de los que creen que, es que aunque hagas un equipo con los mejores ingenieros, el resto de equipos va a estar por encima por la historia? Mira, McLaren ha conseguido funcionar ahora. Mercedes volverá, está siendo súper inteligente. 2 carreras, 2 podios de Russell. El tío más inteligente de la parrilla, 100%. ¿Qué hace Ferrari que todavía no ha conseguido un podio? Sí. No sé, 2026 Aston Martin. Puede ser muy pronto, yo creo. Pienso que son demasiadas cosas nuevas que están pasando en muy poco tiempo, pero claro, está en medio de un gran cambio reglamentario y hemos visto que tradicionalmente cuando eso pasa es cuando puedes ver cambios grandes en el orden establecido, ¿no? Entonces, a ver, está claro que Nui está enfocado 100%, o no sé si 100% con cómo están yendo las cosas este año, pero su mayor enfoque es el coche del próximo año. Pero claro, llega Honda, es un nuevo túnel de viento, ya tiene el nuevo simulador. Entonces pienso que son demasiadas partes nuevas moviéndose como para que engrane tan rápido, ¿no? Pero bueno, una vez tome tracción, habrá que tenerlos en cuenta, ¿no? El tema es cuánto va a tardar eso y pues que ojalá Fernando tenga la posibilidad de disfrutar en alguna medida todas esas incorporaciones y el hecho de que Aston Martin finalmente se convierta en lo que quiere Lawrence Stroll, que es en un equipo de punta. 2027, 2028, es que ya se nos empieza a hacer largo, que son muchos años, muchas temporadas. Ya hablando de que si Verstappen va a ir a Aston Martin, no sé, demasiadas vueltas, ¿no? Sí, bueno, es una de las cosas que está sobre la mesa y seguro que Lawrence Stroll quiere tener a un piloto como Verstappen al lado de su hijo Lance y su hijo Lance quiere seguir corriendo hasta cuando eso pase, ¿no? Porque también para Lance pues debe ser difícil pasar por todo esto que están pasando. El arranque de temporada ha sido un poco mejor para él también por las circunstancias y cómo se han dado, pero sí, obvio que para los pilotos y para Fernando no ha de ser fácil, sobre todo ver que de repente arrancaron las cosas también con Aston Martin y han ido a peor cada vez, ¿no? Está la esperanza en el horizonte y bueno, creo que es lo último que se pierde y ojalá que repunte Aston Martin durante este año, pero que tenga ese punto de partida en 2026 que al menos ya dé para que se ilusione la gente con que el equipo realmente puede convertirse en lo que ellos quieren. Para mí la clave de Adrian Newey ahora es ver cómo trabaja Aston Martin desde dentro, porque tendrá que identificar por qué las mejoras de Aston Martin no han funcionado. Porque la gran pregunta es, ¿Adrian Newey está trabajando ya en este coche? ¿Está ya de lleno en 2025?
No, yo creo que está en 2026, pero también tiene de alguna forma que entender qué está pasando porque lo que entiendo que es importante de este coche, el de 2025, es que de alguna manera el proceso con el cual se ha llegado a este coche tiene que estar funcionando bien para que el de 2026 dé el resultado esperado, ¿no? O sea, por Ujú. ejemplo, si el túnel de viento no da los resultados con las partes que saquen para este coche de ese nuevo túnel de viento, pues el de Total. 2026 difícil, ¿no? Y toda la estructura, ¿no? Por todos los cambios que hay internamente, pues digamos que toda la compañía y toda esa cantidad de incorporaciones, de cambios en la base, las nuevas herramientas que tienen, todo eso, Adrian Newey tiene que validarlo de alguna manera con el coche de este año, pienso Ujú. yo. Porque claro, cuando salga a pista en 2026, el coche ya va a ser lo que es. Total. Y una vez que empiecen a fabricarlo, tienen que pues tener bastante claro que las herramientas que están usando realmente están haciendo lo que ellos están proyectando eh, desde el cerebro de Nui hasta su mesa de dibujo y todos los diseños con todas las herramientas. Qué bueno. Es muy difícil que la gente outsider, ¿no? de Fórmula Uno pueda entender, oye, pero ¿esto cuándo va a funcionar? Mira, Mercedes volvió 2010, dijo, venga, pues que venga Michael Schumacher. Pues total, no va a ganar. Al final, bueno, pues oye, su podio en Valencia y demás. 2011, 2012, pero dijo, cuando haya el cambio reglamentario, lo voy a reventar. Y fue el dominador, y ha sido el dominador de esta era híbrida. ¿Le puede pasar lo mismo a Aston Martin? No sé, es que el resto también juega, insisto. Una cosa es el trabajo que tú hagas y otra cosa es el trabajo respecto a los rivales. O sea, ¿qué puede hacer Mercedes? ¿Cuánto puede evolucionar Red Bull? O sea, hay muchos factores. Sí, sobre todo lo que mencionaba del cambio de motor, ¿no? O sea, Aston Martin va a tener que pasar a fabricar cosas que no fabricaba, como por ejemplo la caja de velocidades, lo que hoy en día recibe de Mercedes, que ahora lo va a tener que hacer en casa. Ujú. Entonces, es otra cosa más que cambia y bueno, la incertidumbre de si el motor que traiga Honda estará a la altura, ¿no? Claro. Porque, pues, desafortunadamente, esos cambios a veces generan unas diferencias entre equipos que no vemos ahora gracias a que llevamos varios años con este tipo de normas, Reglamentación. ¿no? Con los motores turbo híbridos y un poco con las reglas aerodinámicas más o menos estables durante los últimos años, pero el año entrante cambia lo aerodinámico y la unidad de potencia, o sea, es potencialmente el cambio más grande en muchos años que ha tenido la Fórmula Uno. Puede haber un cambio en el orden establecido, pero también se va a perder la paridad que estamos viendo en la actualidad. Todavía llegan los V10, no hemos cambiado de reglamento Ya y nos estamos hablando, ¿te sí, sí, sí. imaginas? No, ya ha dicho Audi, oye, 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 ¿qué me estáis diciendo? Con la que he invertido yo aquí, qué Aunque jaleo. aparentemente ellos también estarían por la tarea, ¿no? Porque es evidente que Audi está en desventaja, porque los Total. motores de 2026 no son iguales a estos, pero se parecen. Ujú. No tienen el MGUH, pero todo lo que ha aprendido con la tecnología híbrida, de alguna forma, todos los fabricantes que han estado hasta ahora, pues les da cierta ventaja sobre Audi, que ha tenido su experiencia en lo híbrido, pero con un reglamento que probablemente es bastante distinto, ¿no? Ujú. Eh, entonces, claro, si de nuevo barajan las cartas con un V10, pues de pronto hay chance de llegar más que con la tecnología actual que sus rivales la conocen más. Con lo bonita que está esta temporada, con estas dos carreras, me ha gustado mucho McLaren. Gracias a Dios que acabaron la carrera de Australia porque ya estaban los dos fuera. Tengo dudas con la pelea y con los órdenes de equipo dentro de McLaren, que me parece genial, el espíritu deportivo y dejar correr es maravilloso. Pero me pongo en la piel de Zak Brown y digo, ¿pero qué haces? O sea, pero vamos a otra vez, porque mi teoría es que ellos perdieron el Mundial de Pilotos de 2024 y creo que Verstappen está haciendo otra vez milagros con el Red Bull y me gusta mucho esta igualdad. Creo que es una Fórmula 1 para listos y para listos Russell, dos carreras, Sí. dos podios. O sea, está espectacular este inicio de temporada. Sin duda, lo que mencionas es clave, ¿no? Para cómo se va a dar la dinámica del campeonato en términos de la lucha por el Mundial de Pilotos. Hay en este momento dos pilotos, uno en McLaren, porque la lucha por ahora es abierta y tienen una victoria cada uno. Piastri pienso que va a ir a más cada Ujú. vez.
no ha mostrado la consistencia de Norris, pero Norris tampoco ha sido del todo consistente en este arranque de temporada. Ambos hablan de un coche que es muy rápido, que es tal vez el más rápido del momento, pero es un coche que, como ha dicho Piastri, te puede morder, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? No es un coche fácil. Eh, Creo que Mario Andretti decía que si vas cómodo es porque no estás empujando lo suficientemente rápido y creo que estos coches de Fórmula 1 probablemente, pues ninguno debe ser fácil para llevar en ese límite y para ir rápido y ser competitivo, ¿no? Creo que se menosprecia a veces cuando un piloto gana por cierta diferencia que no, pues iba de paseo. Yeah. No necesariamente, ¿no? Pero claro, el McLaren se ve que tiene esos momentos complicados. Por ahora, pues está abierta la lucha entre ellos, pero en algún momento, pues dependiendo de qué tanta ventaja tengan respecto al siguiente, se verá, ¿no? Por ahora, como bien dices, Russell, ahí va, sumando puntos, siendo consistentes. Lo que él dice eh, en las entrevistas, pues va muy en línea con, ok, yo sé que aquí por ahora yo soy quien lleva la voz cantante dentro del equipo y voy a ir sumando lo que se pueda en cada fin de semana. No hay coche para ganar, hay coche para podio, lo llevo al podio. Y a mitad de temporada vemos dónde estamos. Entonces, yo creo que viene haciendo la labor. Verstappen, obviamente, también con un coche que probablemente es el más complicado de todos los de punta, pero que él viene haciendo la tarea y va salvando por ahora el segundo lugar. Total. ¿Te parece bien que Piastri empujara y estuviera detrás de Norris en Australia, que pusiera en peligro la victoria, que los dos coches se fueran de la trazada? Piastri no volvió, pero Lando llegó a pit de milagro. Sí. A ver, es que esto es tirar piedras contra nuestro tejado, de decir, oye, ¿qué estás diciendo? ¿Órdenes de equipo? Buf, órdenes de equipo sí, órdenes de equipo no. En la primera carrera, ya increíble. Sí, no. Bueno, yo las entendí en su momento por lo que estaba pasando en ese momento particular de la carrera y me gustó que al final rápidamente, cuando ya no fuera la situación que estaba impidiendo la lucha entre los pilotos del equipo, o sea, ellos se veían con tal ventaja que era lógico que hicieran lo que hicieron y lo aplaudo, ¿no? Que al final no hayan decidido, no, ya se queda así, sino, ok, superamos los doblados, luchen. Okay. Pero claro, ya Piastri iba tocado, ¿no? Ya había cometido un par de errores, ya no estaba tan cerca, ya no traía el impulso con el que llegó a llenarle los retrovisores a su compañero de equipo. No sé si el equipo ya dijo, ok, pues ya estoy, pero no, estaba potencialmente la lucha todavía porque con como estaban las condiciones, un safety car te sale en cualquier momento y de nuevo están ahí uno encima del otro. Entonces yo creo que es genuino cómo han dejado que sus pilotos corran por ahora. Igual tuvieron que ponerle el freno que ya no estaba teniendo el coche de Norris al final de la carrera de China por lo que estaba pasando con los frenos traseros. Y obvio, había que salvaguardar primero que pues, la seguridad del piloto, uno, y dos, que lograran concretar ese doblete que se les había escapado desafortunadamente en la carrera anterior. Primer doblete de la temporada de McLaren, doblete número 50. El año pasado ya consiguieron su doblete y su título. Vienen de unos años de sequía bestial. Creo que es el momento de aprovechar esta situación, que si no la aprovechan no sé cuándo la van a volver a tener. Que Norris creo que falló en la clasificación, pero consiguió llegar. Que esas órdenes de equipo que tuvieron en Australia, pues en China no hicieron falta, y ya lo dijo Lando, que necesitaba frenos y que acabó la carrera de milagro. Son unas órdenes de equipo que, de encubiertas o no, igual llegaron en Ferrari. Que de repente Lewis Hamilton hace 2 paradas. Que de repente hay un swap de posición en el que hay una radio de Hamilton diciendo, le voy a dejar pasar, pero la última radio que recibe Hamilton, o sea, que le dicen a Leclerc es, se lo hemos dicho. Digo, vamos a ver, ¿quién está dando aquí el orden de cambio de posición? Digo, segunda carrera y ya Hamilton dejando pasar a Leclerc. Uy, qué raro esto. Bueno, es que la vida en Ferrari, ¿no? Un día eres el rey del mundo y al otro día no estás. Pasaron de la primera pole victoria con Hamilton en el sprint a no estar realmente peleando por la victoria en el Gran Premio y a que Hamilton pasara de ser el piloto que llevaba la voz cantante
a ser el que estaba teniendo que dejar pasar a su compañero de equipo. En la transmisión, por cómo salieron las radios, quedó totalmente la impresión de que le dijeron a Hamilton, déjalo pasar, y él no quería. Wow. Pero revisándolo, si tú miras realmente, es un hecho y se entiende que en Ferrari estuvieran disgustados porque va a ser, pues lo dejó en claro, quien puso sobre la mesa cambiar las posiciones entre los coches, primero fue Hamilton, que no lo hizo inmediatamente. De acuerdo. ¿Por qué? Porque estaban llegando sobre otros coches, tenían la oportunidad de repente de tomar un DRS, de tal vez acercarse, si no me equivoco, en ese momento estaba Russell por delante. Uh-huh. Entonces, digamos que la situación en ese momento tal vez no era la ideal para hacer el cambio entre los dos coches en el orden. Al final, pues lo hizo Hamilton cuando él consideró que era el mejor momento. Para efectos de la carrera, ¿cambió algo? Creo que no. En Australia, Hamilton ya se la tiró. Deberíamos haber parado los primeros y hubiéramos tenido un mejor resultado. No dijo cuánto, pero ya la dejó ahí. Se dejó pasar por Leclerc, que le hizo un pasadón y él no puso resistencia. Casi se tocan en la salida y en la segunda carrera, toque entre los Ferrari. Creo que es error de Leclerc, pero es un toque entre los Ferrari. Pudo haber pinchado Leclerc, el neumático trasero derecho de Hamilton. Rompe su aletín Leclerc, aguanta en la pista, pero luego tiene la mejor estrategia. Para mí, han potenciado a Leclerc. Es una forma de verlo. Yo creo que, y aplaudo, porque algo que critiqué en la primera carrera en Australia es que hubieran hecho exactamente lo mismo con los dos pilotos. Uh-huh. A ver, siempre que preguntas esto a los jefes de equipo, la respuesta es, alguno va a salir perdiendo. Uh-huh. Pero bueno, cuando las cosas están tan cambiantes, ¿por qué jugártela igual con ambos coches? Se entiende, ¿no? Si Verstappen estiró la parada queriendo ganarle la carrera a Norris, porque Ferrari no lo iba a intentar, ¿no? Uh-huh. Pero ellos se pasaron ya una vuelta más de lo que se podía por cómo estaba cambiando de rápido la pista. Entonces, que aquí hayan intentado algo diferente con cómo estaba cambiando. A ver, durante la carrera de China estaban permanentemente aprendiendo qué tan bueno y qué tan fuerte y robusto iba a ser el neumático duro. Entonces, había que jugarse en algún momento. Uh-huh. Y claramente los que se la jugaron, pues pagaron el precio, ¿no? Empezando por los Racing Bulls, ¿no? Que Total. por segunda carrera consecutiva han llevado la estrategia incorrecta, igual que Hamilton, Sí, sí. porque son dos carreras en las que la estrategia no ha estado con él. Se entiende más, bueno, es un grupo de trabajo nuevo, gente nueva, métodos, palabras, términos, o sea, son demasiadas cosas nuevas y creo que Hamilton ha sido muy enfático en decir que la gente menosprecia mucho lo que significa cambiar de equipo, ¿no? Total. Y a la altura de su carrera, después de tantos años con Mercedes, es apenas el tercer equipo con el que está Hamilton y este tipo de cosas van a pasar, ¿no? O sea, pasó de tener demasiada información a su gusto en la carrera de Australia a no tener suficiente en un momento dado en la carrera de China y reclamársela a su ingeniero Ricardo Adami, ¿no? Entonces, esto va a pasar. Yo, personalmente, esperaba que a Hamilton le costara más estar al ritmo de Leclerc en las primeras carreras. Puede ser. Y ya en el sprint, que el sprint es, a ver, cuando tienes fin de semana sprint, tienes una práctica libre. ¿Y le pegas o no le pegas? Exacto. Y Hamilton le pegó. Todo el tiempo, desde el inicio de la práctica y durante todo lo que fue el formato se le da sprint. bien China también. Sí, también. Pero desde que arrancó el fin de semana, estaba por delante de Leclerc. Yo no me lo esperaba. Ya después él explicó que un cambio en la puesta a punto que había probado Leclerc en los tests y que él no pudo probar, al final lo colocaron y no le funcionó para lo que fue los cambios que permite ahora el parque cerrado diferente de la carrera sprint y el Gran Premio, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues sí, están, a ver, es la segunda carrera con estos coches que han pilotado día y medio antes de salir al Gran Premio de Australia. Somos, Sí, o sea, hoy en día la Fórmula 1 tiene muchas herramientas para que ese periodo de aprendizaje se acorte, pero hay cosas que solo con las carreras van a aprender.
Con las pocas vueltas de comparativa que hemos podido ver, Australia en lluvia, muy poco tiempo en seco, tráfico, aquí hay un momento que he estado viendo las comparativas en cuanto a tiempo y he visto que Leclerc era, nada, 2-3 décimas más rápido que Hamilton, un poquito. Ahí es cuando hacen el swap y demás, le dejan pasar. Em, pero en todo esto lo que veo es que sí, que Hamilton ha cogido ya un nivel suficiente para estar a la altura de Leclerc, para ser competitivo, que sigue en un periodo de adaptación, que le viene bien haber terminado con Mercedes con un coche no ganador. O sea, imagínate, Diego, si llega con el mejor Mercedes y te vas a Ferrari. Hamilton ha tenido también un periodo de adaptación de decir, oye, ya no tengo un coche ganador. Lo ha pasado mal. Yo creo que cuando he preguntado, oye, Hamilton está deprimido, ¿qué le pasa? Digo, no le pasa nada. Es que con un coche que no es ganador no se va a jugar la vida. Cuando tenga un coche ganador, empujará. Entonces, esa mini pole de sprint con poco tiempo para entrenar, yo creo que es clave, ¿no? Sí. Pero creo que todavía le faltan como 3-4 carreras para llegar otra vez a ser el Hamilton duro que era. Y cuando lo sea, igual sí que va a poner en aprietos a Leclerc, ¿eh? Sí, yo creo que su decisión de ir a Ferrari, pues es, hay que aplaudirla, ¿no? Porque igual después de tantos años bueno, a estas alturas de su carrera, hacer ese cambio, como él mismo lo ha dicho, no iba a ser fácil, no está siendo fácil en algunos aspectos, pero qué piloto no quiere correr para Ferrari, ¿no? Total. Y cerrar tu carrera, aparte él todavía siendo competitivo, viéndose capaz de ganar un título más, tener ya esa primera pole, esa primera victoria, o sea, tú lo ves y es que se ve rejuvenecido prácticamente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muy bueno para la Fórmula 1 que esté allí, nos ha dado mucho de qué hablar y pues tú has visto que el movimiento en las redes sociales no ha parado Wow. con todo lo que ha pasado con Hamilton desde su primera foto con el equipo, el excelente trabajo que ha hecho la gente de redes de Ferrari para posicionar esta llegada en Total. el mundo de los acontecimientos deportivos, no solamente de la Fórmula 1. Yo creo que es algo muy bueno y ojalá que funcione deportivamente, ¿no? Pero creo que con lo que vimos en China en el sprint ya eso nos da una señal de que cuando ajusten todo se va a dar. El tema es que todavía el contexto grande de esto es, estamos todavía en el proceso Fred Vasseur Ferrari. Ah, puede ser. Bien visto. Y esto es otra pieza más. Todavía tiene que acabar por engranar todo. Seguramente habrá más ajustes internamente dentro de Ferrari Ujú. para que las cosas funcionen como cree va a ser que pueden funcionar. Ruth Buscom llega ahora, ¿no? Acaba Gardering y entra como estratega, que creo que también es una pieza importante. No sé cuándo entra, pero creo que van a darle un giro a esa mentalidad amarrategui que tiene Ferrari, ¿no? Que siempre tratan de hacer estrategias a no fallar, que es lo que para mí le falta la diferencia respecto a Red Bull con Hannah Smith, que arriesgan y les sale porque lo tienen muy bien cuadrado. Mercedes cada vez también arriesgando un poquito más y creo que esa cuadratura que tú dices llegará en Ferrari. Pero la realidad con todo esto de fichaje mediático, Hamilton y demás, 2 carreras, 0 podios. No, y la pena de una doble descalificación por dos motivos diferentes. Además, yo recuerdo dobles descalificaciones de equipos por el mismo motivo, porque una misma pieza no estaba conforme a las reglas, pero que uno sea por el peso mínimo y el otro sea porque las piezas del piso no dieron el grosor Ujú. mínimo, inédito, ¿no? Yo creo que una de las cosas que ha tratado de inculcar Fred Vasseur dentro de Ferrari es como mantener bajo control las emociones, ¿sí? Muy bien. Porque él ha dicho varias veces en Ferrari, ganan y son los reyes del mundo, pierden y son los peores. O sea, los moods, los cambios de mood son Total. unos altibajos impresionantes y esto no ayuda eh, a que las cosas tomen tracción. Y es un poco lo que hemos visto este fin de semana, ¿no? O sea, de los saltos de Paul Victoria con Hamilton en apenas su segundo fin A de semana, a descalificados. doble descalificación, la Wow. primera en la historia de la Fórmula 1 para Ferrari, y no sé si haya una doble con dos motivos diferentes en la historia de la Fórmula 1 para un mismo equipo, ¿no? Claro, para una marca como Ferrari, tener esto obviamente supuso luego hacer un comunicado y explicar. Que no querían ganar ventaja. Ok. No, y es obvio que no te querían ganar ventaja, pero así han sido dos errores de cálculo desafortunados que pues muestran que queda mucho trabajo por hacer.
es un periodo de readaptación en Ferrari que normalmente no tienen tiempo, es como hay que ganar ya, pero yo creo que se han dado cuenta de que hay que darse ese tiempo, que estamos en una Fórmula 1 mediática, que hay que llamar la atención, que ya no importan los resultados, que también, pero contar los resultados, y llega un momento en el que, aunque no estés en Fórmula 1, tienes que llamar la atención, y aquí abro la última hora, que de repente se abre la vía Colapinto a Racing Bulls, o que por lo menos hay un interés desde la parte Briatore Alpine a ir a Racing Bulls por si echan a Lawson. O sea, si en 2 carreras nos cargamos a un piloto, esto puede ser algo inaudito. Pero es que cada vez que hablo de Red Bull, digo un poco de paciencia, que esto nunca ha ocurrido. Pero es que Red Bull se supera. A cada nuevo paso baja pilotos a mitad de temporada, de Vries. Echa a Ricardo después de haberle repescado. ¿Serán capaces de echar un piloto después de 2 carreras? En Red Bull, lo que tú crees que no va a pasar es lo que acaba pasando. Entonces, es posible. Sí, yo creo que al final los pilotos son como fusibles, ¿no? En Red Bull. Se queman y lo reemplazas por otro. Desafortunadamente así acaba, pero cuando ya tú miras hacia atrás y te encuentras que básicamente desde que Richardo decidió dejar Red Bull, no han encontrado ellos lo que quieren aparentemente, ¿no? Porque Checo Pérez estuvo 90 carreras al lado de Max Verstappen. En algunas ocasiones dio la talla de Max. Le ayudó a ganar el Mundial. Sí, es el compañero de equipo que más cerca ha estado de él consistentemente, ¿no? Albon estuvo, digamos, a márgenes similares, pero se veía que no le estaba pasando nada bien y que empezó a entrar en esas espirales en las que acabó entrando Checo desafortunadamente, y que en este último año, en el 24, no acabó de salir y de tener ese mal momento, ¿no? Ok, se entiende que no estaba dando el nivel de los resultados, pero a mí siempre que me preguntaban sobre qué tan mal trabajo estaba haciendo Checo, yo decía, la única forma de saberlo es que coloquen a alguien más en ese coche. Claro. Lo han igual, puesto. Igual lo estamos viendo ahora. Y estamos viéndolo, exacto. O sea, he visto muchos memes. Uno que me hizo mucha gracia, lista de lo que vas a decirle a Checo cuando le pidas, le ofrezcas disculpas. Vale, vale. Oye, y él lo está pasando tranquilo con todo lo que le tuvo que pagar Red Bull para sacarlo con 2 años de contrato firmado, ¿sí? Que toda la dinámica de cómo firman de nuevo a Checo fue muy extraña, ¿no? Porque yo recuerdo en China, que estaban teniendo el año pasado un muy buen arranque de temporada, yo le pregunté a Christian Horner y todavía tenemos que ver de Checo, y mucho nada después, Checo renovado por 2 temporadas. Y ahí empezó a caer su forma, ¿no? Pero no solamente la suya, también la de Red Bull. Total. Entonces, al final los pilotos que acaban saliendo de Red Bull son los que pagan el precio de malas decisiones dentro del tema de pilotos, dentro del tema del coche, que está claro que es un coche que para que funcione y para que sea competitivo, con Verstappen pilotándolo, tienen que hacerlo hacia lo que él le funciona. Pero que el propio Verstappen diga que no es una mala salida para Lawson, que vuelva a Racing Bulls, es que me parece alucinante. O sea, que le está tratando de echar una mano, de decir, oye, que esto no es ninguna bajada de pantalones, no es romper tu orgullo, que este coche es muy difícil, te vas a Racing Bull y tranquilo, y a rendir, y tienes una vida, como la tuvo Gasly, que a Gasly también lo bajaron de Red Bull y tiene una vida. Kvyat lo bajaron y fuera de Fórmula 1. Albon se tuvo que buscar la vida, se fue primero al DTM. Es decir, que te la juegas tanto siendo compañero de Verstappen, pones tu carrera en vilo. Bueno, y el siguiente en la lista es Tsunoda, ¿sí? En algún momento lo hablé con Checo y él me dijo, ojalá que no pongan a Yuki. Wow. Porque se lo cargan. O sea, él sabe, Checo sabe mejor. A ver, Checo cuando llegó a Red Bull llevaba 10 temporadas en la Fórmula 1, ¿sí? Entonces, él sabía muy bien lo que estaba pasando internamente y qué estaba pasando con el coche. Y
obvio, cuando los resultados se van sumando semana tras semana y no dan, y no dan, y no dan, pues hay un punto en el que la gente dice, el problema eres tú, no es el coche. Qué Se fuerte. entiende, ¿no? Pero pues con todo lo que está pasando, estamos viendo que realmente en Red Bull hay un problema. Bueno, hay varios, ¿no? Porque ya no está Nubi. Ya no está Nubi para solucionar los problemas que están teniendo con este nuevo coche que al parecer no es mucho mejor que el del año pasado, ¿no? Y a ver, cuando tú ves a Hadjar que se queda a 2 décimas de Verstappen, con todo el respeto que me merece Hadjar, es un gran piloto, rapidísimo, pero que en su segunda carrera en la Fórmula 1 en clasificación se haya quedado a 2 décimas prácticamente de Verstappen, Total, yo creo que eso te dice algo también. total. Yo creo que el Racing Bull funciona, pero evidentemente el RB, el Red Bull, tiene que estar más arriba. Tenemos a Lawson que clasifica 18, clasifica 20, es el peor inicio de un piloto en Red Bull. Lawson le hemos visto puntuar con RB. Creo que no es un mal piloto. Él recoge la posición que deja Yuri Vips, que le echan del programa de jóvenes pilotos. Él ha probado el Red Bull. O sea, creo que Lawson es un tío preparado Sí, para estar ahí. Ahora, que la opción sea o Red Bull o fuera, que si lo bajan lo dejarán de tercer piloto, digo yo, por lo menos. pues hombre, a mí lo que me impresiona del programa de pilotos de Red Bull es, no sé, entiendo que los niveles de apoyo a un piloto u otro pueden variar, ¿no? Pero se han gastado una pasta en Liam Lawson, ¿no? Ujú. Y en todos estos pilotos. Para que luego sean otros los que vean los mejores días de esos pilotos, Total. teniendo dos equipos de Fórmula 1 aparte, que son los únicos que lo tienen, no sé, ¿Entra en esta carambola Colapinto? ya estuvo el año pasado. Primero que era para el segundo equipo, luego que iba a ser el reemplazo de Checo, al final no pasó. A mí lo que me dijeron un viernes en Doha, una buena fuente, me dijo, Williams ha pedido X. No sé cuánto ha pedido Williams. Entre 10 y 15 millones. Entonces Red Bull dijo, a mí no me vaciles, o sea, tengo que pagar a Briatore, a Colapinto, y ahora Williams, no, se acabó. Entonces, si hay una cesión de parte de Alpine hacia RB, si Williams no pide ese dinero y queda todavía con derecho, porque recordemos que sigue siendo piloto Williams, de alguna manera, creo que es posible. Pero tiene que haber como un empuje por todas las partes, ¿no? O sea, no lo sé. Y luego, si llega Colapinto, tiene que rendir. O sea, todos los ojos van a estar en él. Sí, yo el año pasado cuando supe que ya definitivamente no entraba en la órbita de Red Bull, de alguna forma me alegré por él, ¿sí? Y se lo dije a su manager, a María. ¿Por qué? Por lo que le está pasando a Lawson, ¿sí? Es un entorno muy hostil que te puede dar unas grandes oportunidades de repente, muy rápido, más rápido de lo que te lo puedes llegar a imaginar, pero que así de rápido se puede acabar. ¿Y dónde queda tu reputación? Total. ¿Dónde queda tu carrera? A ver, Franco llegó a la Fórmula 1 antes de lo que él y todos nos imaginábamos. Ujú. Ojalá que tenga un entorno en el que se pueda desarrollar. El tema es que, claro, a veces las oportunidades pasan y no vuelven. O las tomas o las dejas. Es como Yuki. Yuki tiene que tomar esa opción si la tiene, No hay vuelta incluso si se atrás. quema, Ya está. porque él cree que puede hacerlo y no tiene ninguna otra forma diferente de saberlo que haciéndolo y o sale y llega a la otra orilla o se queda en el camino como otros tantos. Wow. Vaya situación. O sea, yo, mira que he visto cosas en Fórmula 1, pero es que cada vez es más retorcido por este movimiento también más de marketing, más de imagen. O sea, yo creo que en Bueno, y aquí todos hablando de Red Bull. Exacto, y de Colapinto. Y pensando, si meto a Colapinto con todo el hype que hay en Argentina, con una lata de Red Bull ya es la cuadratura. Sí, bueno, se tiene que alinear también, entiendo, temas comerciales, ¿no? Porque Franco pues tiene un apoyo importante de empresas que también de alguna manera han facilitado que se haya dado esa llegada Ujú. al equipo Alpine. Eh, pero sí, no sé, si me lo preguntas a mí personalmente, me gustaría más verlo florecer en un entorno que no sea tan hostil como el de Red Bull, porque
porque allí ya vimos que a 2 carreras malas, o sea, lo que le pasó a Colapinto en Williams Ujú. al final del año pasado, la mala racha que Total. tuvo Cuidado, ¿eh? dentro de un entorno de Red Bull, estás liquidado. Total. En un equipo más pequeño te lo pueden permitir, lo puedes entender, no hay tanta diferencia con tu compañero de equipo. Creo que hay que seguir unos pasos. Leclerc debutó en Sauber, es normal. Si vas primero a un equipo pequeño y luego subes, yo creo que hay que esperar Bortoleto. por ejemplo, ¿Verdad? Bortoleto pienso que de todos los novatos es el que tiene tal vez el mejor entorno, ¿no? ujú. Eh, ya no está asociado al programa de McLaren, el coche era el peor y de repente pues hemos visto que ha hecho cosas, Oye, puntos con Hülkenberg. supera a Hülkenberg en su primera clasificación en Fórmula 1. A ver, eso creo que muy pocos nos lo esperábamos sabiendo que Hülkenberg es uno de los pilotos más rápidos a una vuelta en la Fórmula 1. Ayer me dicen, Diego, ¿y si, ¿y si vuelve el fantasma Hülkenberg al entorno Red Bull? Digo, tío, no, para. Digo, si él está en Audi o sea, él ha ido a Stake para quedarse en Audi y hacer un proyecto. Dice, ya, bueno, pero ¿para qué vas a estar un año en Stake pudiendo estar un año en RB? Digo, no sé, digo, esto es demasiado ya. O sea, demasiadas cartas a ver qué ocurre. Bueno, el doctor Marco sabrá qué puertas tocar y claro, es que es difícil decirle una oportunidad de estas que no si se llegara a presentar, ¿no? Pero no sé, yo creo que alguien como Hülkenberg ya tiene una forma diferente de ver las cosas Total. respecto a un piloto joven que si Ujú. le llama al doctor Marco, pues hombre, no Ujú. puede decirle que no. ¿Crees que volveremos a ver escuderías históricas como Williams otra vez peleando entre los grandes? Me gustaría y ojalá. Creo que James Vowles trae la mentalidad para que eso ocurra. El tema es cuánto tiempo va a tomar. Ya se ha visto que un equipo cliente, como es el caso de McLaren en la actualidad, puede superar a un equipo de fábrica, que creo que era como un paradigma que teníamos que decía, olvídate. Y Con esos motores no ganas. fue lo que llevó a Ron Dennis a irse con Honda de vuelta, ¿no? Ujú. Si no tienes un motor de fábrica aquí, no vas a ser campeón del mundo. Dejó a Mercedes, que era el mejor motor, por un Honda y ya Ron Dennis no está en la Fórmula 1, ¿no? Entonces, creo que eso nos hace pensar que es posible, ¿no? Ahora, si regresan los V10, Imagínate, todo puede ocurrir. No lo sé, le estamos dando chances, opciones a Carlos Sainz, que para mí hizo una de las machadas, ¿no? Que en deporte se pueden hacer, ¿no? O sea, me encanta extrapolar lo que aprendes en el deporte a la vida. Y lo que hizo el año pasado Carlos Sainz, sabiendo que estaba fuera de Ferrari y plantarle cara a Leclerc, fue espectacular. O sea, cualquier otro se hubiera hundido. Cuando le dijeron a Kvyat que se iba, se hundió. Gasly se hundió. Todo el mundo que le da una mala noticia se hunde. Y Carlos dijo, yo voy a demostrar de qué estoy hecho. Y creo que merece una segunda oportunidad de un equipo potente en la Fórmula 1. Si Williams llega a hacerlo, perfecto. Si Audi consigue un buen rendimiento y acaba Carlos en Audi, genial. Pero creo que se ha ganado el derecho a pelear de nuevo. no, y Williams en este momento es cuarta en el Mundial de Constructores, empatada con Ferrari. Y aunque solamente hay un punto de esos que ha sumado Carlos por la doble descalificación de Ferrari, también hay que decir que el aporte está claro, ¿no? Y el propio Albon, o sea, en la Fórmula 1 los egos son muy grandes, ¿no? Y que un piloto de Fórmula 1 reconozca que otro, que es su compañero de equipo, ha traído algo que no tenían antes, eso yo creo que dice mucho. Está bien que Albon es un tío muy especial, digamos, una buena persona, y creo que también lo ha dicho así Carlos Sainz, pero el hecho de que te lo reconozcan públicamente, el equipo también, o sea, que desde que llegó a su primer test ya trajo ideas que hicieron que el coche del año pasado fuera más rápido. Y él estaba logrando hacer que el Williams fuera más rápido de lo que había sido durante el fin de semana en Abu Dhabi. Hay problemas de adaptaciones, claro, y este es un coche diferente al del año anterior, pero no dudo que con la forma y la ética de trabajo que tiene Carlos, lo va a resolver. Yo creo que podemos ver a un piloto fuerte de vuelta.
la sombra de Fernando es muy grande, ¿no? Pero que en España tengamos dos pilotos en la máxima categoría, creo que es lo que de momento tenemos que saber reconocer. Qué difícil es llegar a la Fórmula 1. Tú que has visto a Juan Pablo Montoya estar y salir, ¿no? Que parece como que se acaba el mundo, pero no, hay vida. Creo que la gente tiene que amar la competición por encima de las nacionalidades, ¿no? Yo creo que vamos a llegar a un momento en la historia en el que ya ni siquiera vamos a llamar a los pilotos por su bandera, sino que veremos a un piloto de una escudería o demás. En España no tenemos un Ferrari, ojalá tuviéramos un SEAT, pero por eso somos un poco más de piloto, pero creo que hay que ver el deporte en global. Totalmente, ¿no? Creo que, a ver, es inevitable que tú tengas afinidad con los pilotos de tu nacionalidad, de tu región, digámoslo. Es inevitable no ver, por ejemplo, que en las últimas semanas los pilotos hispanos han tenido una racha impresionante, ¿no? Ujú. Con las victorias en el WEC, en las categorías de resistencia, eh, lo que hizo Joshua Durksen en el arranque de la Fórmula 2, Ujú. encadenando victorias en una temporada y otra parte, el paraguayo, eh, luego también un piloto brasileño ganando una de las carreras de la, de la Fórmula 3 y Santiago Ramos, mexicano, logrando su primera victoria también en la categoría. En la IndyCar, Alex Palou está haciendo un trabajo espectacular. La carrera de este fin de semana la vi y al final era como que iba en otra categoría distinta de lo rápido que iba después de que Pato Ward, mexicano, hispano también, pues estuviera liderando la mayor parte de la carrera, ¿no? Entonces, a ver, obviamente todo eso te genera más afinidad. A veces es un punto de enganche para mucha gente y en México es muy claro que la Fórmula 1 tuvo un crecimiento de popularidad que gracias a yo haber podido trabajar para un canal en México pude dimensionarlo, ¿no? Ujú. El despunte de Checo desde que llegó a Red Bull, había Gran Premio de México y Checo lo hacía bien y estaba en los puntos, era por lo general el mejor del resto, sobre todo cuando estuvo el Racing Point, el Mercedes Rosa, pero claro, cuando pasó a Red Bull, esto creció pero exponencialmente. Ya Checo no era alguien muy conocido, sino una estrella Claro. en México del deporte y alguien que tiene una legión de seguidores impresionante que obviamente ahora está disfrutando de ver lo que está pasando con las decisiones que llevaron a que Checo se quedara fuera de la Fórmula 1, ¿no? Mm. Entonces, está bien, son puntos de enganche para la gente y para muchos mexicanos ha sido Checo Pérez, pero muchos de los que empezaron a verla por Checo la siguen viendo, ¿no? Para otros ha sido Drive to Survive y todos, digamos, lo tienen formas diferentes de verlo y seguramente con la película de Fórmula 1 va a haber El nueva siguiente gente nivel. que, exacto, que va a entrar a interesarse por la Fórmula 1. Y sí, está bien. O sea, a nosotros que somos los del nicho nos gusta entrar al detalle de lo técnico, mirar hasta lo más mínimo que podamos escarbar de lo que está pasando realmente. Pero hay gente que con lo que ocurre en la superficie le da para entretenerse suficientemente, ¿no? Total. El público femenino que ha crecido de una forma que yo nunca había visto y que me alegra también porque tú ves gente de nuevas generaciones, allegada o de la familia, que se interesa por tu trabajo, por lo que tú haces, te pregunta de los pilotos. Eso hace 20 años no pasaba. Cuando yo Mm. estaba cubriendo la Fórmula 1, pues era como, la gente no Bueno, entendía por otra qué me categoría. gustaba o por qué tenía tanta pasión por el tema. Hoy en día la gente entiende mucho más y hay una Fórmula 1 que se puede abordar desde muchos ángulos distintos. A mí lo que me gusta del motor y de la Fórmula 1 en concreto es que para disfrutarlo tienes que entenderlo. En España nos gusta pues, los deportes sociales, que tú puedes verlo con gente, hablando, miras el resultado. La Fórmula 1, si no estás enterado de cómo funciona el Sí. neumático, de qué especificación han puesto, no consigues disfrutar del todo porque no entiendes por qué el coche rojo va más lento que el azul o cuando bajas a lo sencillo, ¿no? Entonces, nuestro trabajo que es especificar por qué ocurren ese tipo de cosas, hay que saber enganchar a la gente, ¿no? Y creo que hacerlo sencillo también es la clave, ¿no? O sea, no lo tenemos que saber todo, eso está clarísimo. Pero luego hay que conseguir enganchar a ese público que le interesan las historias, le interesan los pilotos, porque
por qué ocurre, ¿no? Cómo se relacionan entre ellos, ¿no? No lo sé, o sea, creo que el haber podido convivir con pilotos también nos da la posibilidad de entender cómo se relaciona, ver distintos países, cómo funcionan Mercedes como alemanes, que no saben, digamos, improvisar. Cuando hay algo raro en carrera, colapsan, ¿no? Y no es un estereotipo, es que eh, les cuesta reaccionar, ¿no? Pues ves cómo reacciona Ferrari, pues muy tradicionales, les cuesta arriesgar. Pues cada uno tenemos cosas buenas y malas en un mundo internacional, ¿no? Que entendemos. Y yo cada vez que voy a un paddock no dejo de aprender, es como un máster continuo. Totalmente, ¿no? Y si vas a más categorías más, ¿no? Yo he tenido la suerte de un poco al principio seguir la trayectoria de Juan Pablo Montoya, verlo pues correr contra mí en diferentes carreras y luego verlo como en un entorno internacional pues se crecía a la altura del reto que enfrentaba, ¿no? Eh, pero ver las carreras en los Estados Unidos, que es una forma de hacer todo muy distinta en diferentes aspectos. Tú vas a un paddock de una IndyCar o de un campeonato IMSA, de unas 2 horas de Sebring, 24 horas de Daytona, y la vibra es muy distinta a la de un paddock de Fórmula 1, ¿no? O de un Total. paddock europeo, un paddock de Le Mans. Hay mucha tensión en el paddock Sí, F1. exacto, sí. Es como que todo es mucho más serio, no se puede hablar muy alto, no se puede demostrar ninguna emoción, todo es muy calculado, pero en la variedad está el placer, ¿no? Yo creo Ujú. que a mí me encanta ver, a veces pues puedo ver hasta 4 carreras distintas en un día. Bueno, cuando estamos en pista me veo la de Fórmula F3, 3, F2, la 2, Porsche. si hay Academy también, y si hay alguna Porsche, pues también algo, pero claro, en algún momento hay que Sí. trabajar y hablar con la gente en el paddock, pero, pero sí, yo creo que el automovilismo es muy rico, tiene tantas expresiones diferentes y tantas formas diferentes de plantear las carreras. Estuve Mm. unos años también por Juan Pablo Montoya siguiendo la NASCAR, que es lo más distinto a las Wow. carreras tradicionales que puedes experimentar. Es un poco, la NASCAR es como el fútbol americano comparado al fútbol que todos conocemos, ¿no? Yo digo que es así de distinto, ¿no? Que sí, corren todos detrás de una pelota, eh, hay una especie de arco, pero las reglas son muy distintas, ¿no? Y se sigue de forma distinta. Y hay arranques y pausas largas y tienes tiempo de hablar y no es una acción constante, eh, pero tiene lo suyo, ¿no? Y los pilotos, a ver, la gente tradicionalmente ha menospreciado mucho el talento, por ejemplo, que hay en la NASCAR. Y ahí hay Ir en pilotos paralelo, muy curva buenos. tras curva, aguantar en el límite. Yo siempre le digo lo mismo a la gente cuando no lo valoran. Una cosa es ir rápido y otra cosa es ir al límite. Cuando estás, que si vas 1 km/h más pierdes el coche, ahí es cuando dices, es que no puedo más, el estrés. ¿Por qué pierden los pilotos tantos kilos conduciendo? Porque vas al límite. No, Y cuando tú ves, gracias a que tuve esa experiencia de seguir la NASCAR, o sea, vas tú a una curva, no sé, en un óvalo como Charlotte, eh, lo llaman óvalos intermedios, un coche con el peso que tiene un coche de NASCAR, ujú. la inercia que desarrollan en las curvas, y esos tipos los llevan de medio lado, derrapados casi toda la Con el muro curva, ahí. a 200 y pico kilómetros por hora. Sí, salen y rozan el muro y la siguiente. Otros corren toda la carrera pegados al muro, que alguna vez le dieron ese consejo Mm. a Juan Pablo Montoya. Me acuerdo que era Dale Earnhardt Jr., ya retirado. eh, Solía correr siempre pegado al muro en muchas carreras, en algunos óvalos. Era el que llevaba la línea y él mismo se encargaba de engomar la línea exterior. Wow. Iba haciendo un mayor radio, llevaba más velocidad, tal. Aparentemente castigaba menos los neumáticos. Le rendía. No todos podían ir por ahí. Y alguna vez le dijo, hablando con Juan Pablo Montoya, y le dijo, es que cuando vas allá arriba te pegas y no lo sientes, porque no es como que vienes de abajo, subiste y te Pum. pegaste, ¿no? Vas a ir rozando, te vuelves amigo del muro. Qué bueno. Y sí, o sea, son diferentes disciplinas, pero igual hay diferentes historias, la forma como se sigue el automovilismo por parte de la prensa en Estados Unidos, eh, digamos lo que es mucho más centrándose en los personajes. La Ujú. parte técnica importa,
pero tal vez no se le da el peso que tiene en la Fórmula 1, que No se es la entiende, NASA, ¿no? o sea, no es algo científico, no Exacto. tanta válvula. Aunque hay muchas cosas que son, o sea, tú vas al detalle de lo técnico en la NASCAR y Ujú. son cosas tontas, pero que a la velocidad que van estos coches te marcan unas diferencias que con coches tan parecidos pueden ser lo que te separa de estar al frente a estar en la mitad o estar en la cola del Ujú. grupo. Entonces, Ser sí, piloto o haber corrido con Juan Pablo te ayuda a la hora de transmitir, de saber lo que siente el 100%, piloto, sí. el feeling, para mí es esencial. Sí, obviamente, a ver, el nivel al que yo llegué a correr no tiene nada que ver con una Fórmula 3, ni siquiera nada de esto. Pero claro, te da las bases, ¿no? Para entender qué está pasando, no para, bueno, también para juzgar, pero sabiendo lo que implica, ¿no? Cuando tú has pilotado un coche de unas prestaciones ya importantes, te enfrentas al reto físico que supone, a las habilidades que tienes que juntar para no solamente llevarlo rápido en una vuelta, sino en una carrera, Ujú, entender la cantidad de información que hoy en día tienen que gestionar los pilotos, la toma de decisiones instantánea, todo esto, pues como que el hecho de haber estado ahí metido hasta ujú, cierto nivel te permite valorar mucho más lo que están haciendo todos, desde el más rápido hasta el más lento. ujú, Y obviamente entender diferentes situaciones de carrera. Tengo la suerte también que en mi familia, bueno, Tatiana Calderón, que es piloto, es mi cuñada, ujú. y haber vivido el lapso también de su carrera en todas las categorías por las que ha pasado, que no hay una mujer que haya corrido en tantas categorías tan diferentes y de tan alto nivel, también pues me ha permitido entender muchas más cosas y enriquecer, digamos, mi caja de herramientas para cuando haya que analizar algo, pues emitir un juicio de valor bien fundamentado dentro de lo posible, ¿no? Que a veces, pues inevitablemente las emociones te llevan a emitir ciertos juicios que de pronto luego con cabeza fría dices, tal vez no era tan así. Y a veces hay que Exacto. reconocerlo, ¿no? Pero bueno, es lo que a veces pasa cuando estás en una retransmisión en vivo. Te sale y lo dices en ese momento, luego ya llegará el momento de analizar, de ver todo con detalles, de que cada uno diga lo que estaba pasando de su parte y acabar de armar el Claro. rompecabezas, ¿no? Tratar de no ver si una cosa, una acción está bien porque la haga un piloto que te cae mejor o peor, sino valorar la acción en sí independientemente de quién la haga. ¿Sigues corriendo, Diego? Bueno, sigues Mm. dándole a la bici, que eso no te Sí, baja, no te para nadie. a la bici sí, pero las carreras ya desde hace mucho tiempo que no. Cada vez que organizan un evento de karting entre los periodistas, Buf, bueno, vaya batalla. los últimos trofeos que tengo son Uf. solo de eso. Me sigue, obviamente cada vez que me subo me encanta, Ujú. eh, Pero bici, hay pero bici. sí, la bici por ahora no a nivel competitivo ni nada, pero para poder al menos mantenerse en forma, los últimos años viajando con la Fórmula 1 no ha sido fácil, me la he llevado a algunos circuitos y he tratado ahí, pero no doy para seguirle el ritmo a Valtteri. Es verdad, Valtteri Bottas está siempre con la bici, la lleva a todos los Siempre. lados. Bueno, su mujer es ciclista profesional Ajá. y él con todos los kilómetros que hace y más que va a hacer este año con no estar corriendo, pues va a estar haciendo muchos más kilómetros seguramente y el nivel que ha ganado seguro que le da para no estar muy, bueno, entrena con una ciclista profesional todos los días, Guau. entonces Qué bueno. ¿Has visto alguna evolución deportiva en los pilotos durante tantos años? Yo veo que cada vez hacen más deporte de resistencia, que dejan un poco la fuerza y van un poco más a lo mental. Me encanta el salto que ha dado Hamilton hacia el trabajo mental, trabajar con Angela Cullen, que ha estado trabajando para un programa de la NASA. Creo que estamos llegando al siguiente nivel de psicología. Empezamos a dejar el trabajo que hizo Schumacher, de dar el salto hacia lo físico para entrar en otro terreno que cuando estás a 300 por hora, todo tiene que ser muy claro, todo tiene que pasar despacio por aquello de que la adrenalina está muy subida, pero tomar la decisión correcta y eso se hace desde dentro. sí, hoy en día pues ya lo ves desde la base, tú que estás ahora siguiendo estas categorías, la Fórmula 4 y todo, ya a ese nivel la mayoría de pilotos tienen que tener un entrenador físico, Total. un entrenador mental o psicólogo, eh,
Ni hablar jefe de prensa, alguien que te lleva a las redes, uno que te graba todos los vídeos para las redes sociales. O sea, ya desde que empiezan en la base, incluso en el karting ya lo ves. Hay Ujú. pilotos de karting que entras a sus redes y es todo de un nivel muy, muy alto. Y no dudas que ya están teniendo Lo la máximo. mejor preparación posible a todo nivel, ¿no? Y si eres uno de estos que está dentro del programa de pilotos de un equipo de Fórmula 1, pues no dudes que ya tienes a disposición una cantidad de herramientas que muchos otros quisieran tener, ¿no? Entonces, se ha profesionalizado todo desde mucho más abajo, pienso yo, respecto a lo Ujú. que era unos 10, 15 años atrás, ¿no? ¿Hay mejores pilotos ahora porque están más preparados? ¿O en la época anterior eran más aguerridos? Un Niki Lauda, un Han que era toda pasión y lo que le saliera y arrojo en aquel momento. Son épocas distintas, no se puede comparar, es imposible. Pero claro, ahora vienen pilotos muy preparados, mucho simulador. No lo sé si son mejores o peores, pero lo que sí que sé es que son distintos. Sí, yo creo que tienen que ser mejores por todas las herramientas que les permiten optimizar su potencial en todos los aspectos, Ujú. porque claro, cuando tienes tantos canales de datos y tanta información y sabes dónde está el óptimo, pues usas todas las herramientas posibles para llegar a ese óptimo, ¿no? Los pilotos de 30, 40 años atrás, pues nada, todo era más por sensaciones, ¿no? Y qué linda que era esa época, ¿no? Pero los tiempos cambian, hay que adaptarse y hoy en día, pues no hay dónde esconderse, ¿no? Total. En ningún aspecto porque hay cámaras, hay recolección de datos en todo. Entonces es mucho más difícil y también por eso se entiende que la presión a la que se ven sometidos hoy en Ah, día desde muy jóvenes sea mayor, ¿no? Porque ahí está todo para decir dónde te equivocaste, dónde lo hiciste bien en la cualquier aspecto. telemetría. ¿Qué Fórmula 1 nos espera? Yo estoy seguro que van a llegar nacionalidades que no han estado, que no han rendido en Fórmula 1. Hay un libanés, y yo ahí lo dejo, dentro de unos años hablamos. Hay un libanés muy bueno, que me gusta, el Fegali. Hay una generación de polacos muy buena y creo que Sí. alguno va a llegar. No sé si veremos a una chica peleando entre los 20 mejores o 22 o 24 cuando tengamos más equipos en Fórmula 1, que llega Cadillac y demás. No sé si tendremos más categorías femeninas. Ahora tenemos F1 Academy, a lo mejor tenemos una F3 femenina, F2 femenina, F1 femenina. Cada vez hay más chicas. No lo sé, ¿cómo ves el futuro? Sí, a mí obviamente el tema de las mujeres me toca muy, muy cerca por todo lo que ha sido la carrera de Tatiana, por todos los retos que ella ha tenido que enfrentar. Que a ver, está claro que el automovilismo ha sido un deporte machista por tradición, que los tiempos cambiantes están llevando a que se mire todo de una forma diferente, que haya una mayor diversidad, que haya más oportunidades, que no se desacredite por el género, eh, que se tenga una mente más abierta, porque también, o sea, hombres y mujeres somos distintos, pensamos distinto y a veces es más difícil entender el punto de vista de una mujer en, digamos que al mismo nivel Ujú, dentro de una organización. Pero eso no quiere decir que, pues que uno esté mal, otro esté bien, son formas diferentes que al final te pueden llevar al mismo punto, ¿no? ujú, Entonces, la Fórmula One Academy está, digámoslo, poniendo a prueba como cuál puede ser el camino. ujú. Eh, Creo que es buena en términos de que le da oportunidades a muchas chicas que de otra manera no podrían tener, uno, un entorno como el que tienen allí con los equipos tan buenos que hay en la F1 Academy. Dos, la exposición en medios que les permite que su nombre suene en muchos lugares y que empiecen a ser conocidas. Pero claro, todavía nos falta ver que una chica que salga de allí del nivel cuando del Del siguiente siguiente paso, paso. ¿sí? La mayoría pues encuentran ciertas limitantes. En todo el proceso de Tatiana, yo creo que es un hecho que, a ver, los coches están hechos para hombres, ¿sí? La ergonomía, el nivel de exigencia, todo hace que en ciertos aspectos las mujeres encuentren una serie de barreras
que algunas se pueden superar, pero otras es mucho más difícil hacerlo. Parte de la labor que ha estado haciendo Tatiana en los últimos años tiene que ver con el diseño de los coches de las series semillero de la Fórmula 1. Ajá. Ella estaba involucrada en el desarrollo del coche de Fórmula 2, de Fórmula 3 el de este año. ¿En cuanto a qué? En cuanto a validar que una mujer, digamos que ella ha desarrollado suficiente musculatura para poder Qué pilotar fuerte, un ¿eh? coche, o sea, tuvo que crecer porque no había otra manera. Simplemente el coche, por más adaptaciones que le hicieron en diferentes aspectos de la ergonomía, sea de los pedales, del volante, etcétera. Qué interesante. Estuve con ella en Jeddah, en el segundo test de mujeres, y estuve un rato, la entrevisté y también hablando un poco con ella. Y bueno, creo que están dando pasos, campeonatos como la Fórmula E, para hacer un test full de mujeres, y creo que va a seguir desarrollándose. Y ahora creo que el siguiente paso, bueno, lo que tú dices, ¿no? Desarrollar un coche más accesible, a lo mejor una dirección asistida para un coche de Fórmula 2 que no sea tan físico llevarlo, no lo sé, el F1 por ejemplo no es tan duro como el F2. Exacto, tiene la dirección asistida, lo tenía la Super Fórmula de Japón, por ejemplo, que es un coche, digámoslo, similar a un Fórmula 2 y el Fórmula 2 no lo tiene, el Fórmula 3 tampoco, pero pues se ve que ambas categorías también están haciendo esfuerzos para asegurarse de que de alguna manera las pilotos que salgan, las mejores de F1 Academy, luego pues Tengan futuro. no encuentren esas barreras que ha tenido que encontrar y de alguna manera superar Tatiana a lo largo de los años, ¿no? Entonces, digamos que es un trabajo que está en proceso, que el resultado no sé cuándo lo veamos, porque no solamente es que estén dadas las oportunidades, los medios, sino que aparte de eso, realmente salga una chica que sea muy, muy buena, ¿no? Que haya tenido la oportunidad de estar en buenos equipos, tener a disposición las herramientas que tienen los mejores pilotos de los programas de pilotos de Fórmula 1, todos los kilómetros que hacen, porque claro, en la Fórmula 3 y Fórmula 2 tienes que haber hecho tal vez los kilómetros antes, porque cuando llegas allí ya estos pilotos salen una práctica clasificación y si no clasificaste bien, olvídate del fin de semana, ¿no? Entonces, para cualquier piloto es muy difícil llegar a la Fórmula 1. Total. Y las mujeres tienen unas barreras adicionales que se están tratando de, digámoslo, de sortear para que sea más accesible para las mejores que salgan, ¿no? Pero pues habrá que ver, por ejemplo, Abby Pulling, cómo acaba dando el siguiente paso. Creo que Jamie Chadwick hizo las pruebas de IndyCar, ya vio lo que significa el esfuerzo físico de ese coche, que es probablemente a nivel de esfuerzo físico en algunos aspectos, no en todos, pero en algunos sí, porque no va tan rápido en curva, sin hablar de los óvalos respecto a un Fórmula 1, pero por lo que me cuenta Tatiana de girar el volante de estos coches con neumáticos nuevos es impresionante, ¿no? Entonces, claro, hay una cantidad de cosas que ya, por ejemplo, Chadwick, que es la mejor piloto en términos de logros obtenidos, pues ya vio y está corriendo en la resistencia y está buscando otros caminos distintos, ¿no? Entonces, ojalá. El motor es muy amplio, es sí. muy amplio. No hace falta solamente rendir en F1, está en la resistencia y... Sí, pero claro, todos queremos que en algún momento llegue alguna, ¿no? Y creo que, por ejemplo, Tatiana, si ella siente que en algún momento contribuyó para que alguna que viene detrás, que está en este momento en el karting, llegue, pues también será una satisfacción. Y en el momento que llegue una mujer a la Fórmula 1 que esté a la altura, que esté en un buen equipo, esto obviamente que para la Fórmula 1 va a ser increíble. Qué bueno. ¿Cómo cambia el deporte? ¿Qué exigente es el motorsport en general y la Fórmula 1 en particular? ¿Cómo la hemos visto crecer y llegar al siguiente nivel? No lo sé. ¿Te queda algo por ver? Decir algo extraño que digas, Dios, que quién sabe. Hemos visto la vuelta de Briatore, que iba a decir que iba a volver y iba a tratar de colocar a un piloto argentino, ¿no? O sea, nunca digas nunca en Fórmula 1. No, lo lindo de la Fórmula 1 es que siempre te sorprende, de una manera u otra, pero te acaba sorprendiendo y eso es lo bueno, ¿no? Porque siempre llega algo inesperado, como esto de que estemos hablando ahora de que vuelven los V10. Increíble. Vettel decía, ¿no? Que quería volver ahora. No, es que nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno, hay unos amigos de la gente de The Racing y
en Inglaterra que tienen un podcast ¿Sí? dedicado a la era de los V10, se llama ¿Ah, sí? Bring Back V10s. Wow. Que creo que es un poco lo que dijo Vettel en ese retiro, recuerdo en Rusia, un poco con la voz casi llorosa diciendo Bring Back V10s. Por favor. Bueno, sí, es que es una época para quienes la vivimos espectacular. No sé cómo sería hoy en día. Recuerdo que cuando Fernando hizo esta demostración en Abu Dhabi, está Alucinaba. este vídeo de Hamilton Yeah. escuchando y como distraído por el ruido Yeah. que es ensordecedor, ¿no? No Sí, sé si sí. se bajarían un poco los decibeles porque sí, es otra cosa muy distinta a lo que tenemos hoy en día. Bueno, son épocas, ¿eh? Ahora hemos querido probar unos motores nuevos, súper técnicos, muy complicados, que se rompían y que ni siquiera llegaban a la parrilla. Se han dado cuenta. Vamos a quitar uno de los recuperadores de energía para que todo el mundo lo entienda. Vamos a ir con motores un poco más sencillos, menos pesados. La electrificación que quería Mercedes no va a llegar porque para eso está la Fórmula E. Entonces, entre todo esto, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar? Sí, 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 aparte porque dicen que estos nuevos motores tampoco es que vaya por el hecho de que se hablaba, ¿no? De que el MGUH era lo que causaba que descendieran tanto los decibeles y que el ruido que conocíamos o la sinfonía del pasado ya hubiese desaparecido definitivamente, que fue un poco a menos, ¿no? De los V10 a los V8 y ahora los V6 con el turbo, que al final es el que le pone un poco el silenciador, digámoslo así, a estas complejísimas unidades de potencia, pero que tampoco va a cambiar demasiado sin el MGUH con la nueva normativa del próximo año. Qué bueno, Diego. Qué placer charlar contigo, repasar un poco las épocas, el momento actual, lo que has vivido con Juan Pablo, la evolución de la Fórmula 1 y un año apasionante que nos queda por delante. Que McLaren en principio debe ser el ganador, ¿no? ¿O va a haber mucha evolución? ¿Crees que va a cambiar mucho cuando lleguemos a Europa? Yo no creo, o sea, todos tienen marcado en el calendario el Gran Premio de España por lo que supondrá en términos de la normativa, que Red Bull supuestamente con las alas sin tanta flexión debería estar en una mejor posición. Yo no estoy seguro, pero ya veremos, ¿no? Yo creo que McLaren tiene en este momento una ventaja que le permite de alguna manera, como lo decía Russell, ¿no? Empezar ya a trabajar en el próximo año, pero pues hemos visto que un equipo como Red Bull en su mejor expresión, porque ya no sé si volvamos a verla sin Newey, fue capaz de dar la lucha contra Hamilton en 2021 y al mismo tiempo crear el mejor coche para el siguiente ciclo reglamentario que arrancaba en 2022, ¿no? Que se retrasó un año, pero igual ellos en medio de la lucha por el título consiguieron en 2022 arrancar con el mejor coche, con la era de efecto suelo, sin el porpoising, todo esto. A ver, ¿no? Creo que estos equipos de Fórmula 1 de tope te acaban sorprendiendo con la capacidad que tienen, ¿no? Para solucionar los problemas de hoy, pero ir trabajando en los de mañana y salirte con algo que nadie se esperaba, Sí, ¿no? sí. Porque en el reglamento había un agujero, un área gris y la aprovecharon, sacaron la ventaja y chao, ¿no? Entonces, sí, yo creo que va a ser muy interesante lo que pase durante este ciclo, digamos, de pasar a la temporada europea. Wow. Como siempre, después de 4 o 5 carreras sabremos realmente cómo están las cosas, cuáles son las virtudes y debilidades de cada uno de los coches, de los propios equipos, de la situación en que se encuentran, cuánto pesará McLaren tener dos pilotos, Total. digámoslo, alfa en este momento versus Red Bull, Mercedes por ahora. ¿Cuánto nos queda por ver? Sí, yo Nos creo que queda ver todavía es... el sorpaso de Antonelli a Russell, a ver si se produce o no. O sea, está Toto Sí. Wolff deseándolo. Sí, yo creo que en algún momento Antonelli acabará ganando una carrera, ojalá este año. Yo creo que es posible viendo cómo está Mercedes. Pero claro, por ahora Russell, a ver, ¿y dónde va a acabar Russell? Ajá. ¿Seguirá con Mercedes? Interesante. La primera victoria de Hamilton de rojo, que llegará también. Bueno, ya llegó en el sprint, falta la del Gran Premio. Qué bueno, vaya año interesante que tenemos por delante. Lo vamos a disfrutar y analizarlo todo, Diego. Un placer, la verdad. Un placer, Porti. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo y bueno, esperamos que se repita. Pues lo disfrutaremos juntos, Diego. Muchísimas gracias. Y gracias a todos vosotros por estar, por descubrir a Diego Mejía, un referente en América y en España también, y que disfrutemos juntos junto a Diego y junto a todos vosotros todas estas carreras. Así que el análisis del Gran Premio de China junto a todos vosotros. Gracias por estar ahí, darle like, suscribiros al canal y estar con nosotros. Chao, chao.